Hace unos días, un amigo en una llamada de Discord me mencionó que en uno de sus trabajos había usado una canción de Koe no Katachi. Y justamente esto me recordó a la canción principal, lo que sería el opening. Y aparte de recordarme esto, me recordó una cosa muy importante. Me recordó una sensación extraña que tenía en su momento cuando la vi y en otras ocasiones que me pasaron ciertas situaciones en donde creo que es una de las preguntas que más desapercibida pasa en nuestra actualidad con todos los temas pro salud mental o todos los dilemas actuales que nos plantea la sociedad y sus contextos y situaciones. Y es que recordé una cosa muy importante, bueno, no una cosa, una pregunta, y es que ¿cómo se limpia la culpa? ¿Existe una redención verdadera? ¿Cómo se logra el perdón? Sobre todo, ¿cómo se logra el perdón sobre uno mismo? Hoy vamos a rebuscar en una película de hace ya casi 10 años y que nos recuerda unos temas muy importantes. Aparte de los obvios citados en la misma, creo que mucha gente que solamente vio la película no pudo disfrutar al completo de la experiencia que esta nos da y de las reflexiones o los dilemas tan grandes que pone sobre la mesa que diría que no cualquier serie se atreve a explorar. Vamos a hablar de Koe no Katachi, vamos a hablar de la culpa, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la depresión y vamos a hablar de la redención. Shouya es un niño común con una meta muy concreta: eliminar el aburrimiento. Tiene un vacío, o más bien un conflicto que se le acerca. Él realmente no quería o conscientemente no buscaba evitar el aburrimiento, sino evadir crecer, evadir el paso y los cambios de la vida. Un día se anuncia que llegará una nueva compañera al salón. Shouko es una niña que tiene una discapacidad, es sordomuda. Esto hace que las esperanzas de evitar su vida florezcan. Ahora Shoujo ya tiene un nuevo mártir, una nueva manera de evadir y escapar de su aburrimiento. Con el paso del tiempo y sin querer aquí resumirte la película, las bromas de Nishimiya van escalando. Donde comenzó con bromas simples de mal gusto que fueron vitoreadas por sus compañeros, alimentando su necesidad nata de pertenecer a un grupo, buscando cualquier forma de pertenecer o llamar la atención, aunque sea cruel o esté mal visto. Si tiene aceptación, él seguirá con esto. Pero nada, y menos las relaciones falsas de esta forma, llevan a buenos lugares. A Shoujo se le van de las manos las bromas, llegando a sobrepasarse e incluso causarle daño físico a Shoko. Obviamente esto llega a un punto donde la madre de Shoujo se entera y decide ponerle fin a esto, averiguando el culpable de la situación de su hija. Ante este confrontamiento, tenemos dos bandos que se forman inmediatamente. Por un lado está Shoujo, enojado, ya que para él realmente no está haciendo nada malo. Y por otro lado, la clase, por miedo a su propia integridad, decide darle la espalda por salvar su propio cuello. Pues realmente en este punto, el factor de unión que tenían anteriormente, que era las bromas a Shoko, ahora se volvió en su contra. Y justamente su nuevo mártir o el nuevo enemigo común se vuelve Shoujo. Esto solo enciende más la llama de un joven, el cual, al verse traicionado, concluye que es culpa de Shoko, que ésta al contarlo y al pedir la ayuda victimizándose, solamente quería perjudicarlo a él. Al final, el chico que hacía bullying se fue lentamente convirtiendo en la víctima y cada vez desatando más y más odio contra Nishimiya y, muy importante, desarrollando un odio inherente a aquellos que le dan la espalda por ser falsos y a aquellos que lo traicionan a la primera, sin darse cuenta que en el fondo este tipo de persona sería el mismo. Pasaron unos años y ahora tenemos a un ya crecido Shouya, totalmente marginado. Sus antiguos amigos ahora lo evitan e incluso lo desprecian. Esparcen el rumor de que es mala persona, de que es un fracaso social y que simplemente se dedica a acosar y hacer bullying. Y ahora, justamente siendo la víctima, entiende lo que sucedió con Shoko, entiende sus actos, entiende la culpabilidad de lo mismo y entiende que aunque él actualmente la odia por ser la culpable de lo que le sucedió, también él sabe en lo profundo de sí mismo que ella no era la culpable, que era al contrario. Ella en numerosas ocasiones intentó ayudarlo o intentó hacer que su bullying pasara desapercibido para él mismo, porque ella sabía lo que se sentía y no quería justamente que él pasara por eso mismo. Y ahora es cuando justamente retomó lo que les dije antes. Nishimiya odia a la gente traicionera, a la gente falsa, a la gente que da la espalda a las primeras complicaciones o a la gente que simplemente se aprovecha por su bienestar propio. Y si te diste cuenta, esto es perfectamente lo que hace Shoujo al principio de la película y al principio del video de lo que te estoy contando. Shouya se da cuenta que a quien más odia, en el fondo de todo, es a sí mismo, pues él es justamente ese tipo de persona que solo se quiere beneficiar por sí mismo, que no le importa traicionar a los demás, que no es empático y que no es consciente de su alrededor, y siempre que pueda sentirse bien, lo va a hacer, aunque tenga que pasar por encima de los demás. Así que aquí ya tenemos un problema, tenemos un personaje
que está totalmente solo y que genuinamente se lo merece. Al principio, la primera vez que vi esta película, en este punto odiaba a Shoya yo. Me caía súper mal y pensaba que era literalmente imperdonable lo que hizo, pues eran acciones totalmente estúpidas y egoístas sin ningún tipo de motivo detrás. Y mira que yo soy el tipo de persona que suele intentar encontrarle sentido a las acciones, incluso en películas o series. No creo que muchas veces el malo sea malo porque sí, sino que a veces podemos tener alguna motivación detrás, aunque errónea. En este caso no, en este caso realmente es un niño que actúa por inmadurez, obviamente como los niños lo hacen, pero que tiene una realidad tan distorsionada que genuinamente llega a ser molesta. Ahora es cuando me doy cuenta que el Shoya que ya está en preparatoria puede ser perfectamente cualquiera de nosotros. Obviamente está mal lo que hizo y obviamente es despreciable, pero que los primeros momentos sean donde él mismo admite que lo que hizo estuvo mal y que aunque odia a todos y a quien más odia por encima de todas esas personas es a sí mismo. Aquí empieza su viaje hacia la redención, o ni siquiera creo que es hacia la redención, sino hacia la tranquilidad. Shoujo, entendiendo el peso de todas sus acciones, empieza una serie de acciones donde busca redimir de una manera muy superficial, pero que para él es suficientemente válida, todas las malas acciones que cometió de niño, todas las veces que inconscientemente arruinaba las cosas que le compraba su madre o las perdía sin ser consciente del valor que estas tenían, por lo que decide trabajar y vender todas sus cosas para intentar recuperar un poco de este dinero, así como también decide buscar a Shoko. Si bien esto no se muestra en el manga de forma directa, siento que la película en este punto tuvo un acierto, y es que vemos como una mañana, luego de haber vendido todas sus cosas en su habitación y de haber dejado sobre el lado a su madre dormida en la mesa después de haber trabajado no sé cuántas horas, con una nota que dice: para pagar todo lo que te hice de daño, vemos que Shoya se dirige hacia un puente, en silencio. Tal vez la escena estaba en silencio, pero internamente yo sé que estaba muy lleno de pensamientos, lleno de caos, lleno de preguntas y al final lleno de autoconvencimiento, pensando que esas acciones que hizo, el intentar encontrar a Shoyo, el aprender lengua de señas por si algún día podría encontrársela y el reunir todo el dinero que alguna vez hizo que su madre gastara para devolvérselo, eran las acciones que iban a redimirlo, que iban a volver a dejarlo estar en paz y que iban a permitirle seguir con su vida tranquila, ¿no? En esta escena vemos que Shoyo llega a un puente y se para sobre él, mirando el amanecer, cuestionándose por qué hizo lo que hizo, preguntándose si es que cuando niño pudo haber hecho las cosas diferentes, si es que a lo mejor él y Shoko eran más parecidos de lo que él creía, que si a lo mejor hubieran escuchado sus voces un poco más, en lugar de simplemente haber actuado tan inconscientemente, hubieran podido incluso llegar a ser amigos, que en vez de odiarse y gritar y usar sus voces internas para odiarse, si la hubieran usado para comunicarse, hubiera sido todo diferente. Él no le habría arruinado las experiencias a esa niña y al mismo tiempo no hubiera arruinado su propia vida, no hubiera causado tantos problemas y no hubiera sido un mal hijo, un mal compañero o un mal amigo. Así que esta es la solución, ¿no? Estar parado frente al puente, haber dejado todas tus deudas y simplemente descansar. Obviamente, esta no es la solución. Al final, en el último segundo, Shoya se arrepiente y decide bajar y volver. Simplemente no sabe por qué, pero algo le dijo que todavía no tenía que hacer eso y que directamente eso no era la solución. Un día logró encontrar información sobre Shoko, así que fue a conocerla. Por suerte, por destino, por casualidad, por lo que sea, se encuentra con Shoko, la cual al principio lo evita totalmente y se va corriendo, pero después de alcanzarla y devolverle su cuaderno, le dice justamente todo lo que pensó en ese instante en el puente. Le entrega aquel cuaderno de notas que en algún momento le botó con muchísimo odio y desprecio y le dice que lo siente, que de corazón él sabe que lo que hizo estuvo muy mal y le gustaría de algún modo redimirse. No sabe cómo, no sabe qué puede hacer, pero si pudieran hablar, si pudieran llegar a entenderse, a él le encantaría que llegaran a ser amigos algún día. A partir de aquí empieza la peli como tal. Esto sería la sinopsis, pero creo que es lo más importante y lo que nos da el mayor contexto de lo que queremos tratar en este video. Y es que cuando estaba leyendo este video, estaba pensando si quería hacer más una review entera de la película, un análisis de todos los personajes, pero creo que sinceramente para eso ya hay muchos canales y si lo hago será en otro momento, porque lo que más me recordó, como dije al principio, fue la canción y fue el personaje de Shoya. De aquí en adelante vemos cómo él empieza a redimirse usando de trasfondo una trama
con sus toques que no quiero profundizar en ella, pero vemos como poco a poco él va generando más vínculos con más personas, se va dando cuenta que todo su pasado que la atormenta realmente no lo está definiendo y que puede actuar incluso bajo los prejuicios de los demás, porque siempre va a haber alguien que no va a caer en esos prejuicios o que simplemente los va a ignorar y va a darte la oportunidad de escucharte, de entenderte y de hablar contigo. Y él va logrando esto muy poco a poco. Y hay un punto crítico en donde en la película, como todo en la vida, no todo siempre es lineal o mejorable. Aunque todo va muy bien, aunque sus relaciones van mejorando, su comunicación con Shoko y su aceptación hacia él mismo, que era lo que realmente buscaba, va mejorando. Existen los conflictos. Existe la gente inherentemente mala, inherentemente egoísta o apática. Y esto hace que él se desmorone totalmente, que vuelva a caer en esos prejuicios y esos comportamientos que odiaba y que odiaba de sí mismo, pero que eran la solución, o él creía que eran la solución para ese momento. El sacrificarse como el mártir nuevamente, el no permitir que el grupo se rompiera siendo el enemigo común. Y esto lo entiendo, porque el miedo a repetir nuestros errores simplemente hace que actuemos de maneras muy tontas, seamos sinceros. Pero si hay algo que nos deja muy en claro la película, es que muchas veces la solución no es tan complicada. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces nos quedamos mucho tiempo en la idea equívoca de que tenemos que pensar en la solución perfecta que a todo el mundo contente o ideal que solucione todos los problemas en un solo momento, cuando la solución a veces es tan simple como comunicarlo, como no hacer nada o como simplemente dejar que las cosas sucedan. Y aquí es donde quiero entrar al punto principal del video, que es el perdón, el cómo te redimes si sabes que hiciste mal y cómo logras perdonar todo lo que sucedió. Alerta de spoiler por si alguien no ha visto la película, pueden saltar a este minuto, pero si no la han visto, vayan y véanla y ahí vuelven aquí. En la escena donde tenemos a Shoko en el balcón intentando acabar con su vida, yo creo que también es el momento en el que Shoya se da cuenta de una cosa, y es que en esa escena del puente, cuando él intenta acabar con su vida, estaba haciendo lo más egoísta que podría hacer y estaba tomando la peor decisión que podría tener. Si bien para él eso era el descanso, para él eso era la redención luego de haber cumplido con sus metas superficiales, realmente lo que estaba haciendo era perjudicar aún más a sus seres queridos. Y esto ya lo vimos en la escena donde la madre descubre que él estaba planeando esto, y en una combinación de lágrimas, desesperación y impotencia, quema el dinero que tanto le costó reunir en su momento, porque ella lo dice, que no piensa dejar que su hijo haga eso por dinero, que si lo reúne con ese fin, ella lo va a quemar cada vez que lo haga, para siempre. Cuando a Shoko le pasa esto, el instinto de Shoya, aparte de obviamente querer proteger a un ser querido, es darse cuenta de que esa no es una solución y de que el perdón no existe. Luego de salvar a Shoko de que acabara con su vida y de que él mismo gritara que lo siente, que las acciones realmente no se pueden eliminar, que los errores no se pueden perder, pero que lo importante es mirar hacia adelante y seguir caminando, es hablar, es simplemente aceptar lo inevitable, lo malo y lo triste que pasa, pero querer mejorar cada día. Aún así, él se da cuenta que el perdón no viene de que te perdonen, o que el perdón no viene de acciones realmente. El perdón viene de entender, viene de aceptar y viene de interiorizar que lo que hiciste, aunque inevitable, es simplemente superable, siento yo. Y que lo que hiciste, aunque no lo puedes eliminar de la historia, sí que puedes trabajar para corregirla en el futuro y evitar que se repita. Y curiosamente, él se da cuenta de esto cuando ve a alguien que ha sentido la misma culpa, pero al revés de lo que él sintió. Porque en este punto, Shoko se da cuenta que todo lo que le ha sucedido a Shoya es en parte culpa de ella, o eso piensa ella, que todas las desgracias de su familia, que todos los problemas son culpa de ella. Y me parece muy curioso que al principio, donde veíamos justamente eso mismo, a el chico que hacía bullying, culpándose de todo lo que hizo, de cómo le arruinó la vida a esta chica y queriendo terminar con su propia vida justamente para pagar por esto, se dé cuenta de lo importante y de lo equivocado que estaba con esa decisión, al darse cuenta que la chica a la que molestó siente exactamente el mismo sentimiento que él tuvo en su momento al pensar que estaba arruinando su vida.
Y justamente eso es lo que sucede al final de la película. Shoujo se propone a sí mismo mejorar, se propone a sí mismo perdonarse. Y ojo, no es tan fácil, y aquí el manga continúa muchísimo más, pero en este video solamente vamos a abordar la película. Una de las primeras acciones que él toma es simplemente mirar a la gente a la cara, puesto que debido a su odio y a su, seamos sinceros, depresión, no era capaz de mirar a la gente a la cara, le daba miedo. Pero al perdonarse a sí mismo, al aceptarse a sí mismo también, decide empezar a cambiar poco a poco. Y por eso al final de la película él está en llanto, porque se da cuenta que puede mejorar. Se acepta con un simple gesto que es mirar hacia adelante. Acepta a los que quiere, acepta que lo quieran y acepta quererse, con todo y sus fallos. Por eso, si alguien que esté viendo este video está pasando por eso, no digo que hiciera bullying o que hicieran bullying, cualquiera de las dos es mala, pero en general, si te sientes culpable por algo, o si crees que tienes la culpa de algo, o si hiciste mal en algún momento y te arrepientes por eso, o si simplemente crees que la vida es una solución, que es acabarla, me encantaría que con este video te lo replantees. No soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, no soy nadie para opinar de eso, pero sí soy una persona que ha tenido que profundizar mucho en su mente, ha tenido que tener mucha introspección y ha tenido que empatizar mucho con estos personajes. Entonces, si estás pasando por algo así, déjame decirte que sí, si lo hiciste a propósito, si hiciste mal, en parte es tu culpa, pero déjame decirte que no pasa nada, que si eres consciente de lo que hiciste y no lo quieres repetir, ya estás perdonado, que por muy mal que todo parezca, siempre puedes mejorar un poco, que la culpa no desaparece pidiéndote perdón, desaparece aceptándote, que todos los días intentes ser un poquito mejor, no como los bros que hacen videos motivacionales, sino como ti mismo, que cada día te quieras un poco más, te valores un poco más y aceptes un poco más como eres, con los errores que cometiste, con los problemas que tienes, que tuviste, que vas a tener. Porque cuando hagas eso, te vas a dar cuenta de muchas cosas, buenas, malas, mejores, peores, pero te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y cuando veas eso, y después de ver este video, si vuelves a ver la película, vas a entender eso. Y creo yo que la vas a disfrutar un poco más.